Hola, en este video hablaremos un poco sobre los metales y empezaremos viendo qué es un metal. Se denominan metales a los elementos químicos caracterizados por ser buenos conductores del calor y la electricidad. Poseen alta densidad y son sólidos a temperatura ambiente. Sus sales forman iones electropositivos en disolución. Conocemos los metales como el hierro, cobre y entre otros. Esos metales forman parte del grupo de la tabla periódica, como los metales alcalinos tercios, metales de transición y metales del bloque P. A continuación veremos un video de por qué se oxidan los metales, que creo que es muy importante que lo veamos. El día de hoy hablaremos sobre por qué se oxidan los metales. Cronómetro. Comencemos. La corrosión es causada por una reacción redox, que en realidad son dos reacciones simultáneas, reducción y oxidación. Una reacción de reducción se produce cuando algunos átomos o moléculas ganan electrones. La oxidación es donde otros átomos o moléculas pierden electrones. Reducción-oxidación. Redox. Un ejemplo común de la corrosión es la oxidación que le sucede al hierro. Solo se necesita tres ingredientes para el óxido. Un ánodo, el hierro, que fácilmente cede los electrones. Un cátodo, el oxígeno, que acepta fácilmente esos electrones. Y por último, se necesita de una solución electrolítica que transfiera iones entre el cátodo y el ánodo. Es por eso que algunos objetos metálicos se oxidan después de haber quedado expuestos a la lluvia, ya que el agua es la solución electrolítica que ayuda a la oxidación. Una vez que se producen estas reacciones redox, el hierro se convierte en óxido férrico hidratado u óxido. A su vez, la forma oxidada de algunos metales es el estado termodinámicamente favorecido, lo que significa que preferirían estar oxidados todo el tiempo. Otro ejemplo es cómo las baterías también funcionan usando una reacción redox. Este fue parte de por qué se oxidan los metales y creo que es de mucha importancia ponerle mucha atención y por eso tendremos el siguiente tema. Reducción, oxidación. Se denomina reacción de reducción-oxidación, de oxidación a reducción o simplemente como reacción redox, que lo cual viene compuesto de la palabra reducción, que es red, y ox de oxidación. A toda reacción química en la que uno o más electrones se transfieren entre los reactivos, provocando un cambio en sus estados de oxidación. ¿Y qué es un estado de oxidación? El estado de oxidación es un indicador del grado de oxidación de un átomo que forma parte de un compuesto u otra especie química. Por ejemplo, en un ion. Formalmente es la carga eléctrica hipotética que el átomo tendría si todos sus enlaces con elementos distintos fueran al 100% iónicos. ¿Cuáles son las medias reacciones? Utilizar el método semireacciones es balancear una reacción redox. Veremos más adelante cómo balancear una reacción redox. Otra de las medias reacciones es cuando el equilibrio de las reacciones redox, la carga electrónica total debe ser equilibrada, además de las relaciones molares habituales de los reactivos y productos de componentes. Una reacción redox o de oxidación-reducción es un tipo de reacción química en donde se transmiten electrones entre dos especies. El balanceo de ecuaciones por el método de las medidas reacciones. Balanceo de reacciones redox por el método del cambio del número de oxidación. Como inciso siguiente, el método del cambio de los números de la oxidación es relativamente sencillo. Es un método fácil de equilibrar las ecuaciones redox. Se basa en el hecho de que el aumento de los números de la oxidación de los reactantes que han sido oxidadas tienen que ser idéntico a la disminución de los números de oxidación
de los reactantes que han sido reducidos. A continuación veremos algo muy importante de cómo balancear redox. En primer lugar, tenemos la ecuación química sin balancear y escrita correctamente. Podemos ver en el inciso número 1 o el número 1, punto número 1, tenemos la ecuación química escrita sin balancear y escrita correctamente. En el punto número 2 colocamos los números de oxidación sobre cada elemento, comenzando por los números de los elementos conocidos. Cuando hablemos de oxígeno, siempre tendremos que colocar -2. Eso y las demás ecuaciones siempre tienen su número para empezar a balancear. Y después, como punto número 3, identificar qué elementos cambiaron su número de oxidación. Y ahí creo que resolvemos el balanceo. El balanceo de ecuaciones es para las reacciones que se llevan a cabo en una disolución básica. Por ejemplo, balancear una ecuación química es igualar el número y clase de átomos, iones o moléculas reactantes de los productos con la finalidad de cumplir la ley de conservación de la masa. Para balancear una ecuación química se debe considerar lo siguiente: conocer las sustancias, reacciones y productos. Los subíndices indican la cantidad del átomo indicado en las moléculas. Los coeficientes afectan a toda la sustancia que preceden. El hidrógeno y el oxígeno se equilibran al final porque generalmente forman agua, sustancia de relleno. Esto no altera la ecuación porque toda la reacción que realiza en la solución acuosa se produce en sustancia que contiene agua de cristalización. Y eso fue nuestro pequeño video sobre los metales. Espero que sea de beneficio y muchas gracias por su atención.